Hola Robert, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien querido, muchas gracias por compartir con nosotros hoy aquí en Medellín, Paraguay. Una investigación espectacular la que hiciste. Quiero volver a felicitarte públicamente. Ustedes pueden encontrar en YouTube una serie de capítulos que se llaman Narcos Ojales de Itaipú, investigados por Robert Irrazábal para el diario Última Hora. A ver, Robert, contame, ¿cómo arrancó esta investigación y por qué lo hiciste? Bueno, Leo, 2 años antes de publicar esta investigación, había hecho un reportaje sobre la comunidad indígena Sauce, una comunidad indígena, una de las tantas que fue afectada por la Itaipú Binacional cuando fue la subida del embalse. En realidad, bueno, ya son los descendientes y bueno, pero sí, también están los ancianos que vivieron toda esa época. Bueno, y ahí le conocí y me contaron un poco la historia de ellos, de cómo ellos vivían de una manera tranquila, por decirlo así, antes de la llegada de Itaipú. Bueno, y me empecé a interesar un poco de qué pasó ahí, cómo es posible que haya sucedido semejante injusticia. Y lo que más me llamó la atención cuando abordé el caso de Sauce es que ellos estaban reclamando sus tierras ancestrales, pero decían, mira, esta parte donde estamos nosotros, o sea, esta parte que estamos reclamando, en su tiempo fue nuestro territorio, y no era precisamente un territorio de Itaipú, sino un territorio de unos ojeros de origen extranjero, que finalmente fueron ellos los que ordenaron el desalojo. Entonces digo yo, ¿qué pasa acá? Si fue la Itaipú la que le sacó sus tierras, ¿por qué ahora sus tierras están en manos de ojeros? O sea, no tiene sentido esto, dije. Y ahí empecé a indagar un poco sobre toda la historia de ese territorio, que es enorme, ¿verdad? Estamos hablando de 1.524 kilómetros que van desde Hernandarias hasta Salto del Guairá. Son como 180.000 hectáreas. Sí. 180.000 hectáreas que eran del año 79. Se hizo una expropiación por la ley 752 para proteger los bosques. Sin embargo, según la investigación que vos hiciste, finalmente estas 170.000 hectáreas, digamos aproximadamente, no son bosques, sino están ocupadas como una parte por sojales, otra parte por puertos clandestinos, por clubes privados, por areneras, y queda muy poco para los indígenas o casi nada. No, nada, no, los indígenas no recibieron absolutamente nada. O sea, los indígenas fueron reubicados mediante que en su época la sociedad civil paraguaya, la Asociación Indigenista del Paraguay y otros grupos promovieron un montón de acciones para que finalmente, bueno, se vea qué se va a hacer con los indígenas, porque no tenían pensado siquiera llevarle a algún lugar un poco más digno o ver qué hacer con ellos. O sea, se tuvo una actitud totalmente negligente, tanto en el lado paraguayo como en el lado brasilero. Ahora en el Brasil se están revelando un montón de investigaciones también que muestran cómo la Itaipú registró de manera fraudulenta todas esas comunidades indígenas que estaban le hacían figurar como si fueran brasileros normales, o sea, todo un montón de tramoyas para no reconocerle su derecho de ser indemnizado, reubicado en un lugar en las mismas condiciones. Pero todo esto se hizo con la convivencia de la propia Itaipú, digamos. Es decir, las autoridades de Itaipú, desde la época ¿cómo se llama?, del ingeniero de Bernardi, digamos, cuando arranca esto, ellos ya tenían, por decir así, algún plan, porque no dejaron tierra para indígenas ni campesinos, apenas una parte de bosque, y todo el resto se empezó a repartir. Sí, eso es lo que llama muchísimo la atención, porque la Itaipú, cuando antes de empezar las obras, él le encarga un estudio
profundo, uno de los que estuvo en ese estudio fue nuestro reconocido antropólogo Meliá, que fue, yo le llegué a entrevistar a él y me contó, él estuvo prácticamente el primer año que se hizo ese trabajo de relevamiento de datos de toda esa zona. Y bueno, al año siguiente él ya no pudo continuar el trabajo porque ya fue exiliado, ¿verdad? Entonces continuaron las demás personas. Pero todo eso está documentado. Se llama investigaciones sociohistóricas, algo así, que están en varios tomos. Y en esas investigaciones ya se habla... Pero no se puede recuperar, esa es mi pregunta, Robert. Nosotros, Sí. como Estado paraguayo, digamos, no se le puede desalojar a los brasiguayos, porque son mayoría brasiguayos, y esto no es una cuestión contra ningún país, digamos, sino es una pura realidad. Eso está documentado, digamos. La mayoría son brasiguayos que tienen... Yo en esta semana puse un video... no sé cuánto duraba de minutos, pero habían como 60, seguime con la imagen estoy, había como 60 kilómetros de sojales, todo pelado, donde era bosque atlántico está todo pelado y solamente hay soja. Sí. Mira, de lo que yo también descubrí ahí es que si bien la ley de ese año, del 79, establecía 180.000 hectáreas de expropiación, finalmente se expropió 130.000 nomás, 50.000 hectáreas no se llegaron a expropiar. Sin embargo, a los indígenas le sacaron a toditos, o sea, a ningún indígena le perdonaron decir, no, bueno, ustedes sí se pueden quedar, no, a toditos, 38 comunidades del lado paraguayo. Y los puertos clandestinos, que ahí se trafica que drogas, cigarrillos, electrónica. Todo está documentado, está más que probado que esa es una zona de tránsito. O sea, todos los años los años que hay voluntad política, por decirlo así, que se controla un poquito, aunque sea eso, caen cargamentos de los cigarrillos de Horacio Cartes. Sí o sí hay cargamentos, o sea, la unidad anticontrabando del Poder Ejecutivo este año y el año pasado incautó no sé cuántas veces cargamentos de cigarrillos, ¿verdad? Después el propio Arnaldo Yucio, secretario antidroga, fue uno de los que mencionó que esa ruta es la misma que utiliza el narcotráfico y el tráfico de armas. La que pasa de todo, porque es una franja gigantesca de bosque que no tiene ninguna protección, no. Supuestamente la Armada controla, pero también la propia unidad del Poder Ejecutivo con la Senat descubrieron que había un montón de militares involucrados en el tema del contrabando. Y más allá de esto, que es la parte más grave, digamos, la parte más grave es el despojo a los indígenas, Claro. digo, la mala utilización de los puertos clandestinos para el tráfico. También hay clubes privados. Por ejemplo, vos mencionabas en tu material un club de pesca de Hernández. Atendé esto, Pedro. Los indígenas tienen prohibido ir a pescar en la reserva de Itaipú, pero hay un club de pesca dentro de la reserva de Itaipú donde sí puede ir gente y está auspiciado por Itaipú, por ejemplo, los campeonatos de pesca. Es una cosa de locos. Y tengo entendido que estos clubes tampoco le pagan nada a Itaipú. No, ellos reciben lo que se llama contrato de comodato. Y acá ya estamos entrando, porque los puertos clandestinos son puertos ilegales. Y hay algunas ocupaciones a gente que le invade a Itaipú y bueno, de ahí tiene que pasar un montón de procesos judiciales. Pero en estos casos estamos hablando de que la propia Itaipú le cede su terreno, ese terreno que le despojó a los indígenas y que hasta ahora le está negando su derecho. Ellos sí le ceden a la gente de alto poder adquisitivo para montar clubes privados y ni siquiera pagar un solo guaraní. El Club Náutico Hernandarias, por ejemplo, es un club privado que tiene, no sé, más de 20 años, nunca pagó un peso a nadie, a la Itaipú, ni a la municipalidad, ni a nadie, porque como no son sus tierras, tampoco pagan impuestos. Es una locura. Increíble realmente. Clubes privados que también reciben contratos de comodato, ¿verdad? Hay algunos contratos sí que sí pagan alquiler, pero bueno,
es un contrasentido porque el Itaipú dice, no le podemos a indígenas porque esto tiene que ser bosque, ¿verdad? Pero cuando se trata de otra persona que son amigos del poder político, bueno, sí, a vos te damos. Sin ningún problema. Mi querido, te agradezco mucho por tu tiempo y espero que podamos seguir mostrando algunos materiales tuyos y de otros periodistas que hacen investigación a estos temas que son muy importantes y trascendentales. Está toda la serie en YouTube de varios capítulos de Robert Irarrázaval y del diario Última Hora. Gracias, Robert. Dale, Leo, abrazo. Un abrazo. Impresionante, impresionante realmente. Les pido que vean estos capítulos porque no solamente nos produce una especie de gran rabia, decimos con todo el poderío de Itaipú, sin embargo, no solamente nos, ¿cómo puedo decir esto para que no suene mal? Nos meten el dedo del lado brasilero al darnos migajas por nuestra energía, sino que además brasiguayos con paraguayos, con la complicidad de nuestras autoridades, han permitido que lo que era la reserva de Itaipú hoy se convierta en la entrada de narcotráfico, de cigarrillos, de armas, de electrónica y de clubes privados, entre otras cosas.